Listo. Buenos días para todos, muchachos. Buenos días. Buenos días, profe. Listo. Bueno, en la clase del día de hoy vamos a continuar un poco con la temática que hemos venido desarrollando en cierto sentido a partir de la creación de narrativas sobre la violencia en Colombia. La idea de hoy es un poco mostrar cómo se ha desarrollado esta narrativa en términos literarios y también cómo se ha desarrollado pues a partir de documentales y a partir de elementos de diversa índole para que tengamos un poco más de contenidos propios sobre los cuales podamos trabajar en este caso. Particularmente lo que vamos a ir visualizando un poco es cómo se narró la violencia en la literatura para desembocar un poco en el entendimiento de los testimonios de la guerra y todo este aspecto. Voy a ir explicando algunos elementos teóricos y también voy a ir a estar desarrollando un poco la lectura de algunos fragmentos de obras literarias para que entendamos de una manera mucho más práctica estos elementos. ¿Listo? Bueno, entonces para esta semana la idea es desarrollar hoy el aspecto metodológico y ya el jueves próximo el desarrollo básico del entregable, que en esta semana será una ficha de escritura sobre video, sobre un video que vamos a desarrollar, que va a ser el video del documental Impunity, un documental muy interesante para el desarrollo como tal de los, de las narraciones que algunas víctimas dan sobre los vejámenes de la guerra y todos estos elementos que ustedes podrán desarrollar en la ficha de lectura, que al final de la presentación les iré desarrollando, les iré mostrando un poco para que conozcan esta temática. Voy a compartirles una presentación PowerPoint que desemboca en el desarrollo particular de toda la parte de la literatura en términos formales, un poco. Entonces, la idea es que si van teniendo alguna duda, me van preguntando por favor para saber un poco sobre los elementos que ustedes allí pues van a derivar, van a concentrar de cierta manera y pues obviamente para el entendimiento también de los elementos que allí tengamos. Entonces, bueno. Bueno, en esencia hay un interés investigativo y es que conozcamos cómo se narró la violencia desde el siglo pasado y cómo fue evolucionando en términos narrativos y cómo se fue desarrollando un poco estos elementos a partir de la concentración de lo que son las voces narrativas, de lo que es pues básicamente el narrar la violencia, el narrar todos estos elementos y demás. ¿Listo? La voz, por así decirlo, de quienes narran la violencia es considerada en sus relaciones con el sujeto, quien hace la acción, sino también transmite y eventualmente la interactúa con quienes participan en las obras literarias. Estoy hablándole en términos netamente de las novelas y algunas cuentos o novelas que fueron transcurriendo en las diferentes épocas como tal. Una voz narrativa es cuando el personaje denota una fuerza enunciativa en una escena o un paisaje determinado, pues obviamente en términos ficcionales. ¿Para qué les estoy dando esto? Es como un elemento teórico sobre el cual nosotros podemos basarnos un poco y enunciar de cierta manera los elementos de cómo se narra o cómo se ha narrado la violencia en Colombia. Ya en un momento les iré dando ciertas apreciaciones. Lugar de enunciación es cuando las víctimas, desde un punto de vista, ángulo o visión, están desarrollando todo su elemento, su aparato discursivo para nombrar la violencia. Entonces, como veíamos en el video de la masacre del Salado, todas las víctimas hablan desde un punto de vista del testigo, del testimonio directo de la víctima que evidentemente allí se concentra. Bueno, narrador personaje es el que tiene la función de referir a otros lo que está sucediendo en la novela o lo que sucede en las obras literarias para dar una imagen a los demás
y eventualmente desarrollarlo desde esa época. Bueno, arrancamos con las primeras novelas literarias que se dieron sobre la violencia. Una de las primeras fue Pax. Muy recomendado que si alguno de ustedes quiere leer las novelas que les presentaré, la idea es que la podamos hacer pues por casi una voluntad propia o por quizás que en el día de hoy queden un poco motivados por la lectura de algunos fragmentos para que ustedes quizás en estos tiempos pues de contingencia y de aislamiento tengan algo quizás adicional para hacer, que es la lectura de una buena novela. Bueno, arrancamos con la Guerra de los Mil Días, pero también en la Guerra de los Mil Días se escriben algunas novelas. Pax de 1907, Diana la Cazadora del 17 y A Flor de Tierra de 1904. De estas tres novelas extraje una para que miremos la particularidad que tiene en el momento de hablar sobre la violencia. Que les voy a indicar los cambios que se han dado en cómo se narra la violencia, cómo se desarrolla este panorama en la violencia en la literatura desde 1900 y pues obviamente los cambios que se han tenido. Hay tres características principales y es que el punto de vista se da desde los victimarios, es decir, quienes cometen los actos de violencia. Hay una descripción de la violencia explícita y pues obviamente hay un lugar enunciativo que son los victimarios y un narrador omnisciente que es el que mira desde lejos y narra en tercera persona. Entonces, uno de los fragmentos que muestra esta novela y que atribuye, por así decirlo, cómo narra la violencia es el siguiente, abro comillas. Entre la paja estaban tendidos los cadáveres de un viejo y un muchacho. El viejo con su barba bíblica manchada de sangre por una cuchillada que le cruzaba la frente. El muchacho, entre un charco de sangre, en el cuello un tajo formidable que ha dejado la cabeza apenas pendiente de un tendón. Esta primera imagen es básicamente los cuadros de violencia que se demostraban en la época. Hay un cuadro muy elemental que es el corte corbata, que es básicamente el que está aquí desarrollado, y era cortar, por así decirlo, la garganta y extraer la lengua por esa abertura. ¿Qué implica este elemento? Que la violencia en las primeras épocas, estamos hablando de 1904, se contaba así. Evidentemente, pues la violencia en cierto sentido cambia a partir de mitad de siglo, y esto lo empezamos a ver en cómo se está contando la violencia de conservadores y liberales, cómo los narradores piensan, de cierta manera, contar de otra forma, volverla un poquito más metafórica y no tan explícita esa violencia a partir de elementos diferenciales. Entonces, vamos a mirar que después de 1950, las obras literarias ya empiezan a contar la violencia de otra manera, que es quizá lo que les quiero mostrar un poco en algunos términos, en fragmentos de cómo se cambia. Se hace un cambio al tratamiento de la muerte y la escena de crueldad, dándole voz a las víctimas. Entonces es desde acá, desde 1950, que se le empieza a atribuir a las víctimas esa importancia y esa relevancia absoluta que tienen. Tenemos algunas novelas recomendadas, muy recomendadas, de 1950, Marea de Ratas, La Casa Grande, El Coronel no tiene quien le escriba, La Rebelión de las Ratas, El Día Señalado y El Gran Burundá, que son novelas de autores muy conocidos, autores que realmente sobre los cuales recae un conocimiento bastante amplio, más que todo García Márquez, que ha sido uno de los más importantes allí en este género. Entonces, todos quizás han escuchado en algún momento el texto Crónica de una muerte anunciada, que es un texto muy interesante, es un texto que realmente motiva a uno a leer un poco. El texto está en internet. Voy a leerles el comienzo y el final del texto que me parecen que tienen un tratamiento muy interesante y sobre el cual uno puede leer un poco. Hay dos películas sobre el tema, entonces es muy relevante a la hora de leer. Voy a leerles el inicio de la novela. Creo que es un inicio bastante certero que lo lleva a uno a leer por el contenido que tiene. Dice, el día que lo iban a matar,
Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación bien ganada, de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en estos 2 años de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Esa entrada que simboliza un poco el cambio de la manera de narrar la violencia. García Márquez nos invita a leer este libro en esencia porque primero nos cuenta que van a matar a alguien, que se va a cometer un crimen, que por así decirlo, hay unos sueños que quizás llevan a la condición del asesinato. Y la novela termina de una manera bastante interesante y es ya cuando es asesinado Santiago Nazar, que es casi los últimos párrafos que se tienen, y es cómo se narra de manera la violencia, pero con un tono mucho más específico y práctico, que es el cambio que podemos ver de la novela Pax, que cuenta la violencia de forma explícita. Dice, empezaban a desayunar cuando vieron entrar a Santiago Nazar empapado de sangre, llevando en las manos el racimo de sus entrañas. Poncho Lanao me dijo, lo que nunca pude olvidar fue el terrible olor a mierda. Pero Argénida Lanao, la hija mayor, contó que Santiago Nazar caminaba con la prestancia de siempre, midiendo bien los pasos y que su rostro de sarraceno con los rizos alborotados estaba más bello que nunca. Al pasar al frente de la mesa les sonrió y siguió a través de los dormitorios hasta la salida posterior de la casa. Nos quedamos paralizados de susto, me dijo Argénida Lanao. Mi tía Güedefrina Márquez estaba desescamando un sábalo en el patio de su casa al otro lado del río y vio descender las escalinatas del muelle antiguo buscando con paso firme el rumbo de su casa. Son algunos elementos por así visibles de lo que en consonancia se advierte en términos de lo que fue la violencia y cómo de cierta manera la violencia se puede narrar de una forma que no incida de cierta manera en esa brutalidad que se dio en los primeros años y en esa brutalidad que pues obviamente se establece como un punto de vista diverso. Estas novelas pues primero narran la violencia a partir del conflicto interno desarrollado allí y obviamente permite darle un lugar enunciativo a las víctimas, un lugar diferente, un lugar que evidentemente concentra otras visiones y otras perspectivas sobre las cuales nosotros podemos ir mirando un poco el cambio que se da. Hay otra novela que se llama Marea de Ratas, que permite ver un poco también estos cambios literarios. Acá hay un fragmento pequeño que dice, una patrulla de hombres tristes y trasnochados hizo una bandera de un solo color en el mástil del cuartel. Bajo la lluvia, ahora tenue, sus botas militares chasquearon en el barro y los sonidos repercutieron sordos y monótonos a todo lo largo de la calle. Entonces los cambios se advierten un poquito en términos de cómo se cuenta la violencia, cómo se advierte la violencia en cierto sentido y cómo se va transformando un poco. Ahora bien, la violencia del año 80. Esta violencia es muy interesante porque aquí se empiezan a contar todos los elementos de los sicarios, de toda la perspectiva que en alguna clase advertimos, y es como el sicario empieza a ser un poco la imagen certera en las comunas de Medellín y cómo el sicario también se vuelve una voz dentro de las obras literarias. Hay un libro que les voy a denotar en el chat, que es No nacimos pa' semilla, de Alonso Salazar. Es un libro bastante interesante porque cuenta o relata un poco el panorama de los sicarios en Medellín, que eventualmente se va desarrollando en cada uno de los cuentos que se van explicando a partir
de la violencia que se gestó en Medellín un poco en el aspecto sicarial. Voy a leerles un relato de un sicario que se expresa allí y que se desarrolla en términos de cómo se cuenta la violencia en el año 80. No nacimos para semilla, de Alonso Salazar. Cuando yo estaba pelado me mantenía por ahí jodiendo con un trabuco, hasta que llegaron los finados Lunar y Papucho, que me patrocinaban con buenas armas. Entonces empecé a robar y a matar en forma. Uno se pone violento porque hay mucho man que quiere cascarlo y monopolizarlo, porque es pelado. Pero uno no puede ser bobo, tiene que sacar las alas. Yo saqué las alas y a volar. Todo el que tocaba conmigo le iba mal. Eso lo aprendí de mi familia, de mi cucha que es una tesa. Ella conmigo va en las buenas y en las malas. Ahí donde usted la ve menudita, responde donde sea por mí. Ahí donde usted la ve menudita, perdón, a la larga, lo único que me duele para despegar vuelo de esta tierra es dejarla sola. Saber que puede estar abandonada en su vejez. Ella ha sido muy guerrera y no se merece eso. El Cucho murió hace 14 años. Él era un duro, me enseñó muchas cosas, pero como era tan vicioso, nos dejó embalados. Entonces me tocó tirarme al rebusque para ayudar a mi mamá y a mis hermanitos. Por eso me metí en la delincuencia, pero también porque me nacía. Yo desde muy pelado he sido muy malvado. ¿Qué nos permite este diálogo o en esencia este desarrollo a partir de lo que nosotros tenemos en pro de lo que es la violencia en Colombia? Que efectivamente hay unos cambios, efectivamente hay una perspectiva que cambia en cuanto que ahora se da el diálogo del sicario, de ese hombre que asesina a sueldo, que ese hombre que permite establecer vínculos bastante fuertes con el narcotráfico y es ese sicario que desde su casa, como lo podemos ver en el relato, pues permite ver que hay una incidencia de su familia, que no hay un acompañamiento y también que hay cierta venganza y rencor por toda la violencia que se ha tenido que vivir en muchas épocas en Medellín y obviamente en Colombia en este caso. De esta época, como ya les contaba un poco, hay 4 novelas muy interesantes que son No nacimos pa' semilla, La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, Noticia de un secuestro de García Márquez y Rosario Tijeras de Jorge Franco. 4 novelas que muestran primero el panorama de lo que fue la violencia de los sicarios y cómo el sicario se vuelve muy importante, primero, con su vocabulario, segundo, con los elementos propios de su perspectiva bajo la cual denota las acciones sicariales, y tercero, todo, pues básicamente lo que eventualmente se daba dando en las obras sobre los asesinatos de las personas. Tenemos características de este tipo de novelas, que el protagonismo del intelectual enajenado mira la ciudad desde casi que su comodidad. Hay un legado histórico de rencor y se muestra la violencia de quien comete el crimen, del sicario. Pues evidentemente se reconocen un poco la evolución de la violencia en el país y los elementos de sus protagonistas. ¿Cómo se cuenta la violencia en Fernando Vallejo? Por ejemplo, en su novela. Él dice, yo hablo de las comunas con la propiedad del que las conoce, pero no, solo las he visto desde lejos, palpitando sus lucecitas en la montaña y en la trémula noche. Las he visto soñado, meditado desde las terrazas de mi apartamento, dejando que su alma asesina y lujuriosa se apodere de mí. Es decir, hay un cambio notorio sobre el cual uno puede establecer el vínculo con la violencia, la perspectiva sobre la cual se mueve esta tendencia de la violencia a partir del 80 y los cambios que se pueden dar allí. Ahora, pasamos ya después del 2000-2005 a ver una propuesta diferente, que es la propuesta de 2 novelas que son Los Ejércitos y En el Brazo del Río. En el caso de Los Ejércitos, una novela muy recomendada para ustedes que permite un poco entender cuál ha sido ese trayecto, esa transformación de la violencia en términos narrativos para entender un poco lo que vamos a hacer en nuestro entregable de la semana. Los Ejércitos es una novela de Belio Rosero muy interesante. Hay un narrador que es Ismael Pasos que cuenta su experiencia de la guerra a partir de su propia visión. Es un profesor ya jubilado que pues obviamente empieza a contar lo que sucede en su pueblo
él mediante los sueños y la evocación empieza a contar un poco toda la perspectiva que se da allí y en este caso todos los elementos que se advierten a partir de estos elementos de cierta manera. ¿Qué es importante acá? ¿O qué es lo relevante en este sentido para entender un poquito la perspectiva que se encadena allí? Quizás Evelio Rosero cuenta la historia de los ejércitos a partir del victimario, pero lo cuenta pues obviamente de manera muy especial en recursos narrativos diferentes. Por otra parte, la novela En el brazo del río también cuenta elementos de dos niñas que efectivamente son asesinadas y cuentan esa masacre paramilitar desde sus lechos de muerte. ¿Qué se quiere ver con ello? Las palabras de Gabriel García Márquez cuando dice que la novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los vivos que debieron sudar hielo en sus escondites, sabiendo que a cada latido del corazón corrían el riesgo de que les sacaran las tripas. Es decir, que la violencia no debe contarse a partir de quienes visualmente viven estos elementos violentos a partir de la reproducción y la revictimización de la muerte, sino más bien contar la violencia a partir de elementos propios de quienes están vivos, de quienes pueden dar rédito de la violencia en este caso. ¿Listo? Bueno, después de esta disposición de la literatura y de estos elementos propios sobre los cuales nosotros podemos ver algunas cositas y elementos puntuales, vamos a tomar la idea del documental Impunity, que es uno de los documentales más elementales de cierta manera que se han desarrollado en términos ya visuales, que es de Holman Morris. Este documental que permite ver, por un lado, permite reconocer voces de víctimas y por otro lado nos va a permitir un poco el entregable que vamos a desarrollar. Vamos a ver el primer elemento viable o el primer elemento que aparece en el documental para tener un poco la idea de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar y pues eventualmente todos los elementos que allí se consignan en relatos de la violencia en Colombia. Entonces, un momentico vamos a ver esta descripción de una muerte de un niño y ya continuamos para el desarrollo mismo. Mi hermanito está en la parte más alta de uno de los palos. Ellos alcanzaron a ver unos hombres que venían por el río, unos hombres armados. Entonces, todos se tiraron, pero cuando mi hermanito cayó al piso, ya los hombres estaban ahí y lo cogieron. A mí le cortaron totalmente la cabeza. Sigue. Se llevó la noche y no aparecía pues como ningún organismo, nadie para hacer el levantamiento. Yo no lo quise dejar allá. Un potrero estaba muy empantanado. Ya lo encontramos y yo no lo quise dejar allá. Yo levanté el cuerpo y mi mamá llevó la cabeza hasta acá. Ya organizamos el su camino, le limpiamos la cara. Como a la hora ya llegó el ejército y la policía y ya se levantan. Lo único que quiero decir es que yo no sé cómo ni bajo la influencia de que una persona es capaz de hacer esto, pero no es una sola persona la que matan, es toda la familia, es por muchas cosas, por muchos tratamientos psicológicos, psiquiátricos, uno no es capaz de reponerse esto. Mire, ya hace 12 años y es todavía algo que se arregle fácilmente, que duele, que nunca va a poder uno como borrarse de la mente. Es una película que está constantemente rebobinando y que uno ve jóvenes de la edad que pudiera tener en este momento, pues de 24 años y que se pierden. ¿Por qué cortar la vida de un niño ahí empezando a vivir 12 años? 12 años apenas tenía. Una pesadilla. Pides justicia.
desgraciadamente ya pasó para mí, ya, ¿con qué se va a reparar eso? ¿Con qué se puede reparar? No hay con qué reparar. Bien, esa es la entrada un poco al documental Impunity, del cual ustedes desarrollarán el entregable de la semana. El entregable como tal que nos dispone para esta semana es una ficha de lectura. La ficha de lectura, de escritura, perdón, la pueden encontrar en la parte de abajo donde dice actividades individuales. Allí descargan su ficha, ya un momento la descargamos, para mostrarles un poco la indicación de lo que es posible realizar con esta ficha y con el documental que vamos a observar. ¿Qué presenta el documental? Narraciones de las víctimas y narraciones de paramilitares contando lo que hicieron. Es un poco toda la perspectiva que se empezó a dar en términos de la justicia y reparación, que fue un elemento bastante importante en este caso. ¿Listo? Entonces, ya está abriendo la ficha para que ustedes la conozcan un poco y puedan desarrollarla de la mejor manera. Tenemos algunos espacios. El primero sería el propósito del autor. El propósito del autor, de cierta manera, se establece en torno a escribir cuál es el objetivo que persigue el autor en la realización de su documental. En este caso sería el director Holman Morris. Después viene advertida la tesis central del documento. La tesis es particularmente cuál es la afirmación o la temática que se efectúa a partir del elemento visto en el video o en el documental, que son elementos muy corticos. Estructura del videoclip. La estructura es contar a grandes rasgos. En el principio se muestran algunos elementos de narración de las víctimas de los conflictos. Después pasamos a una ejemplificación de cómo los paramilitares, es decir, toda la estructuración propia y afortunada del video en este caso, una descripción general con sus palabras de lo que fue el videoclip y finalmente, que es lo más certero y lo más que debe tener producción escrita, sus comentarios críticos, que son pues obviamente los más importantes en este caso para el desarrollo propio de lo que venimos viendo a partir del resultado de la violencia y demás. Hasta este momento, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre el entregable? ¿Una consideración que tengan ustedes sobre lo que hay que realizar o todo claro hasta el momento? Profe, por favor, ¿me puede repetir cómo es el elemento, el punto de la tesis? Listo, bien. En la parte de la tesis, lo que podemos establecer más que todo es el tema. El videoclip trató sobre el desarrollo, la narración del conflicto armado a partir de las víctimas. A nivel general, ¿cuál es el tema más o menos del trabajo? Esa sería. Ok. Y otra que es así como aparte, Holman, el candidato a la alcaldía. Sí, sí, él en algún momento desarrolló este documental. Es alguien que ha estado desde su vinculación como director en Canal Capital hace algunos años. Pudo desarrollar este documental de cierta manera contando las audiencias. Aquí se dan algunas audiencias de paramilitares que lo que quisiera que ustedes pudiesen observar un poco, que son los elementos los más fuertes en esencia que se dan allí, y es como empiezan a contar un poco lo que hicieron con estos muchachos que asesinaban y cómo se llevaban, por así decirlo, estas masacres de cierta manera al frente de las víctimas, que es lo más fuerte. Los reúnen en este caso hay una reunión y desde allí empiezan a contar un poco qué hicieron con la gente. Vamos a escuchar un poquitico lo que se desarrolló allí para que ustedes tengan la consonancia de la crudeza con la que cuentan estos diálogos. Aún pueblo tiene también hay una antena también, una antena de Telecom. La guerrilla está posicionada de la antena de Telecom y una parte del pueblo. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros cuando llegamos, pusimos huevos ya instalados para poder salvarle la vida a los muchachos. Pues a nosotros pegar de las casas, eso es guerra, pero una guerra sangrienta. De ahí, producto de eso, era que el gallo reunió entre el pueblo
y los sectores de la guerrilla que llevaba a Rodrigo y unos dos sectores del Freón señalaron a las personas que le iban dando de baja en la plaza. Habían dos personas que, según usted, eran de sectores de la guerrilla, Señalaban como dicen vulgarmente, le daban dedo a los que ellos consideraban, y usted sin más ni más los ejecutaba. ¿Cuántos muertos hubo en ese conflicto ahí, en ese parque que sacaron a la gente y les dieron dedo? ¿Cuántos muertos hubo en ese parque? 38. 38. ¿De esos cuántos mató usted? Son más o menos unos 12. Mató usted directamente. ¿Cómo los mató? Con fusil. ¿Con tiros de fusil? ¿Alguna otra forma en que los mató? No sé. Con tiros de fusil. ¿Usted vio que alguno de ellos hubiese torturado, porque están todos ahí, hubiese torturado a alguien? No sé. Ahí lo que pasó, lo voy a explicar qué pasó ahí. Lo que pasó fue que ellos duramos casi 6 días peleando ahí, unos marranos fueron que pusieron, se están poniendo las cabezas y eso. ¿Las cabezas de quién? ¿Y por qué habían cabezas de personas? No, el cuerpo humano se lo están comiendo los marranos. ¿Hubo muertos con machete? No me di cuenta. ¿Hubo muertos a punta de garrote? No, señor. Bueno, en el documental se muestra de forma más explícita cómo fue la operación en El Salado, cómo fue la operación en Mapiripán, cómo algunos paramilitares ordenaron estos crímenes de lesa humanidad y como ustedes escuchan, algunos cerdos de la zona se comían a la gente que estaba, que yacía muerta ya, lo cual nos permite establecer cómo las personas, las familias tenían que escuchar eso a voces de los paramilitares para quizás reincorporar la memoria histórica de lo que sucedió y evitar la repetición, pero segundo también podemos ver una revictimización de todos estos elementos que allí se dan. Todo el documental permite ver esos diálogos, ver esas disposiciones que se establecen desde allí y cómo eventualmente es posible advertir que la violencia se cuenta sin ningún tapujo. Se cuenta cuántas personas se asesinan, cómo se asesinan y cómo es el modus operandi y toda esta relación con toda esta parte netamente de las masacres en este caso. Entonces, particularmente lo que insistimos en este caso es, primero, que ustedes puedan concentrar un poco todos los elementos que ya hemos llevado a cabo en este segundo corte. Segundo, mirar también particularmente este documental. La idea es que lo adviertan de manera completa y sobre este documental puedan desarrollar su ficha de escritura, que es pues obviamente el entregable para el próximo jueves y es la relación que tendremos de cierta manera con nuestra perspectiva a partir de lo que ha sido la clase en esencia. Mirar muy bien que estos elementos propios de la guerra permiten una significación de la misma y permiten ver cómo se puede narrar y se puede reconocer que en Colombia hay un conflicto muy fuerte y un conflicto que ha dejado pues sus víctimas de una manera bastante fuerte y pues obviamente todo el contenido que de allí se puede establecer para vincular un poco las acciones de guerra y todos los elementos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún aporte o idea sobre lo que se debe hacer? ¿O todo claro hasta el momento? Todo claro. Listo, bien. Entonces regálenme un segundo. Mientras voy haciendo el seguimiento de la asistencia, voy a cerrar el micrófono un momento para poder hacer... Sí, cuénteme, Jonathan. ¿La actividad es grupal o individual? Individual. Sí, en este caso la desarrollamos individual para poder ver, pues obviamente, todo el desarrollo que se hizo con la revisión del video, con todos los elementos que ustedes pueden allí consignar y todo lo que realmente se pueda efectuar. Sí, Sergio, efectivamente individual. Que es importante un poco de lo que se deriva en esencia un poquito la
la actividad es mirar cómo, primero, se puede advertir la violencia en la literatura y segundo, cómo se advierte la violencia pues en una realidad tácita, que es la que se puede advertir día a día en las condiciones de Colombia y en sus regiones más golpeadas en este caso. Dejo los recomendados en cierto sentido en el chat para quienes quizás puedan retomar estas novelas y, pues, por así decirlo, tener un ejercicio quizás diferente a lo que se puede hacer en esta época de aislamiento y puedan tener una actividad quizás para realizar. Entonces, voy compartiéndole algunas para que ustedes la puedan quizás en internet, en lo que ustedes puedan desarrollar, ir leyendo algunas de estas de manera pues obviamente voluntaria y quizás con el rédito que se puede ir estableciendo allí. Hay algunas de las novelas, una con la que pueden ustedes desarrollar también sería con la de Crónica de una muerte anunciada, que es una novela bastante certera en todo el diálogo de esta guerra que vivimos día a día. ¿Listo? Voy a cerrar mi micrófono un momentico para hacer el seguimiento de la lista. Listo. Bueno, ya como último segmento de la sesión de hoy, la idea es que podamos ver un poco los diálogos que se daban en estas audiencias y cómo se cuenta de manera bastante cruel los vejámenes que se desarrollaron en muchas poblaciones del país y cómo efectivamente se da un rédito y un testimonio allí dados. ¿Listo? A informarles también en cierto sentido, el próximo jueves entonces haremos la misma charla que desarrollamos en la sesión anterior, que me cuenten ustedes cómo desarrollaron la ficha, cómo fue, por así decirlo, el balance efectivo en lo que pudieron advertir allí y un poco que me cuenten los aportes, ya casi finalizando este segundo corte y obviamente ya finalizando un poco el tema de la violencia para pasar a tercer corte y ya mirar otros temas que nos pueden convocar en este caso. Listo, vamos a mirar un poquito este aspecto y finalizamos nuestra sesión de hoy. Era bajarlos al río, el río Zulia. La decisión de desaparecer a las personas era tomada por quién. O sea, ¿por qué el hecho, por qué no matarlas y ya, sino desaparecerlas? Bueno, eso viene desde mucho tiempo atrás, duraba la orden de los comandantes, era desaparecer las personas. San Lorenzo Macruz era uno de los que decía, no desaparezcan la gente, que si se les da muerte es por algo, que la comunidad sepa que se les dio muerte y que se está haciendo algo por el pueblo, que se está limpiando. Pero en contra de la orden, Castaño decía que mucho muerto, que
no podía aparecer porque eso estaba perjudicando en cierto modo a las autoridades y en cierto modo algún día nos venía a perjudicar a nosotros. ¿En qué momento ustedes dejan de dejar a las personas en los sitios donde atentan contra ellos y en qué momento empiezan a generar esas fosas? Ahí hay una gran responsabilidad de la fuerza pública, que en Urabá comienza a haber una serie de homicidios todos los días. A los comandantes se les suben los índices de homicidios. ¿A los comandantes qué? A los comandantes de la policía o del ejército. Se comienzan a subir los índices de homicidios y comienzan a ser presionados por sus jefes más altos o por medios o por diferentes entes, tanto gubernamentales como de ONGs, porque están ocurriendo esos hechos y enfrente de ellos. Entonces ellos comienzan a solicitarnos que por favor nos dejemos muertos, sea no que los desaparezcamos y que los enterremos para que ese índice no se suba tanto. Ahí es donde comienza a operar y a implementarse ese modo de las cosas comunes y se va creciendo, porque ellos muchas veces permitían el hecho, pero con el compromiso de sacar a las personas y no hacer las nada sueltas. Yo quisiera que nos concretara aquí qué personas, si lo recuerdan, qué militares los ayudaron allá, tanto en ese Urabá como en la zona del Calima, si tienen nombres propios de militares que aún estén en la institución, que estén vivos. Porque es que aquí nos hemos encontrado con muchas acusaciones contra muchos militares, pero ya fallecidos. Bueno, entonces aquí vemos un poco el involucramiento de las Fuerzas Armadas, de toda la relación que se pudo tener para la colaboración con grupos paramilitares y todo el elemento que podemos allí signar en este documental, que la idea es que lo vean completo, que podamos tener un nuevo balance sobre lo que fue la violencia ya contada por quienes la cometieron, que fueron en este caso los victimarios, jefes paramilitares, que concentraron toda su desidia en torno a una población que quizás no tenía la culpa de sus avances económicos, pero que el resultado fue bastante cruel, bastante duro y bastante fuerte en términos gradualmente de la violencia como tal. ¿Alguna duda final, muchachos? ¿Alguna pregunta que se tenga final? Bueno, entonces asumo... Sí, Carlos. No, iba a decir que todo claro. Listo, perfecto. Entonces, básicamente ese es el entregable de la semana. Ya la siguiente, la idea es que podamos desarrollar nuestros aportes, nuestra relación en torno a todo el aspecto de socializar un poco este aporte. Entonces, la nota vendrá desarrollada a partir de su entregable de ficha de escritura, sumado efectivamente a las intervenciones que ustedes puedan hacer el próximo jueves. Por eso haremos intervenciones corticas. Hace la semana anterior todos no pudieron participar de cierta manera, ya que pues hubo una masiva participación de cada uno de ustedes de manera significativa. Entonces, pues lo que resta en este caso ya es desarrollar la ficha de escritura, tener la lista para el jueves en clase y desde allí poder empezar a contemplar todos los aportes significativos que podamos dar. Recomendado, muchachos, si pueden leer algunas de las novelas, son muy oportunas para el momento. Quizás en esta época donde en algunos momentos no tenemos actividades para hacer, sería muy interesante que empezáramos un poco con la lectura de ellas. No nacimos pa' semilla, de relato de sicarios, muy explícito, y pues las otras obras que he ido eventualizando en términos de recomendaciones para que ustedes puedan leer un poco allí, que todo no sea quizás el testimonio esté crudo o cruel que se desarrolla pues en Colombia, sino que tengamos también otro recurso sobre el cual podamos quizás desarrollar todo el elemento que tiene Colombia, no solo en su violencia, sino también en su parte literaria. ¿Listo?
Les agradezco mucho la asistencia a la clase, el desarrollo que podamos hacer. Les dejo un poco el tiempo porque sé que tienen más actividades en las otras clases para que puedan desarrollar su entregable quizás de 10 a 11 y también esos 10 minuticos que quedan de la sesión de hoy para que lo puedan adelantar, lo puedan desarrollar, puedan ver el documental con tiempo y así se sienten, hagan su ficha de escritura de la mejor manera. Entonces aprovechen mucho el tiempo para poder hacer todo el entregable y el jueves poder hacer sus aportes. ¿Listo? Muchas gracias y este tiempo que queda para el desarrollo de su actividad. Les agradezco mucho, que tengan un feliz día y la recomendación de siempre, por favor, cuidarse mucho, tener paciencia y comprensión en este momento. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Valentina, ¿ibas a apuntar algo?